Les siga bendiciendo. Vamos a pasar a la palabra de Dios. Sean todos bienvenidos un día más a este lugar donde abrimos las Escrituras y tratamos de regirnos por ellas, hermanos. Tenemos sentimientos encontrados. Mientras estamos en el cuerpo, hermanos, somos hombres falibles, somos hombres que se duelen. El mismo Señor Jesús, cuando llegó a la tumba de Lázaro, dice que lloró. El estar al frente, el ver que hay un lugar desocupado, pues sí nos trae a la mente muchas cosas. Y por otro lado, también nos da mucho gusto poder ver rostros de hermanos que no habíamos visto, personas que nos acompañan por primera vez, también nos da mucho gusto. Y sobre todo, en lo personal, estoy muy agradecido con Dios, porque puedo decir Ebenezer hasta aquí me ha traído Dios. ¿Sí? Y dice la palabra de Dios que si nosotros no hablamos, las piedras hablarán por nosotros. A grandes rasgos quisiera darles este testimonio rápidamente de lo que sucedió en mi vida esta semana. Sufrimos un percance, nos caímos de una altura de entre 2,50 y 3 metros. De espaldas andábamos buscando un balón que se nos había perdido, estaba jugando con mis hijos, habíamos terminado y se nos había volado ese balón, lo andábamos buscando. Y siempre estamos con la idea de que a mí no me va a pasar. Vi que uno de mis sobrinos se brincó una barda y quise hacer lo mismo. Me detuve de un castillo, estaba nada más el armazón y yo pensé que estaba fijo y me fui para atrás. Y no perdí el conocimiento, pero casi, hermanos. Sí me acuerdo de todo, pero se me fue la respiración, pensé que se habían roto los pulmones, algo interior me dolió mucho. Y pues lo primero que hice cuando volví en sí completamente, le dije gracias Dios, porque me estás dando una oportunidad más. Y pues hermanos, esto es en base también a oraciones de ustedes, que Dios nos da una oportunidad más, nos guarda. Pues ya fuimos a ver al doctor, ya nos sacaron placas y gracias a Dios nada más es el susto. Y pues aquí estamos, hermanos. Por eso les digo, me da mucho gusto volverlos a ver. Desde hace algunos, solamente Dios conoce los sentimientos. Ayer que le dábamos gracias a Dios, todavía me acordaba mucho de mi hermana y le decía, a lo mejor hubiera estado con ella, a lo mejor no, pero esa fue mi pensamiento ayer, y le decía gracias Dios por esta nueva oportunidad. Y pues esperamos, hermanos, escuchar la voz de Dios. De hecho, esta palabra ya la teníamos preparada desde hace 15 días, la manera de hablar de Dios, pero creo que la palabra es vigente, es para todo momento, y hoy vamos a tratar de ella. Hebreos 1, le vamos a dar lectura del 1 al 3, y dice la palabra de Dios: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias, amado Dios, por la nueva oportunidad que nos das de abrir tu Escritura, Señor. Ahora permítenos meditar en ella, Señor. Permítenos escuchar tu voz a través de esta palabra, Señor. Que estemos atentos a lo que tú quieres tratar con nosotros, Señor. Que estemos atentos, Señor, a la manera en que hablas con nosotros, Señor. Porque tú nunca te has quedado callado, Señor. Siempre a través de las circunstancias, a través de las cosas que suceden a nuestro alrededor, estás tratando con el hombre, Señor. Permítenos, Padre, estar atentos a tu voz en el nombre de Jesús. Amén. Pues mira, las personas que no conocen de Dios, que no tienen una relación con Dios, pudieran cuestionar esto de que Dios habla de muchas maneras. Pero para ti y para mí, que conocemos de Dios, que abrimos las Escrituras, sabemos que Dios habla en verdad. Sabemos que Dios habla a cada momento. Y algunos pudieran cuestionar esto, pudieran decir, pues yo no lo escucho, yo no escucho la voz de Dios. Y de alguna manera tienen razón, porque no tienen una relación con Dios. Algunos pudieran decir, escuchamos a los hombres cómo hablan. Muchos hablan por sí mismos y de su misma idea, de su misma mente sacan cosas y luego dicen,
que es de parte de Dios. A veces eso que dicen los hombres, pues no vale la pena repetirlo, hermanos. La mayoría no se cumple. Muchas veces hablan de parte de Dios, pero la mayoría de las veces no se cumple lo que dicen, porque no es de parte de Dios. Mas sin embargo, aquellos que hemos leído las Escrituras, aquellos que conocemos las Escrituras, sabemos que Dios ha hablado y sigue hablando. Habló en tiempo pasado y sigue hablando en tiempo presente y sigue hablando para el tiempo futuro. O sea, de muchas maneras Dios sigue tratando con el hombre. Desde el comienzo de la creación podemos escuchar la voz de Dios. Y hoy hasta nuestros días y el tiempo que Dios nos permita vivir, podemos escuchar la voz de Dios. ¿Cómo habló Dios en el pasado? Por medio de los profetas. Por medio de los profetas, hombres de Dios que recibieron diferentes mensajes. O sea, Dios no ha estado callado en tiempo pasado, ¿sí? A través de los profetas, Dios habló. Los profetas eran portavoces inspirados por Dios. Eran hombres inspirados por Dios que hablaban ciertas cosas. Eran siervos distinguidos. Dios escogía sus vidas para que transmitieran sus verdades. Su ministerio fue parcial. El ministerio de los profetas fue parcial. A cada caso le fue encomendando cierta medida de revelación de lo que él quería tratar con el hombre. No fue una revelación completa. En cada uno fue diferente y fue incompleta esa revelación que Dios les daba. No solo les fue dada la verdad a plazos, porque algunos se fueron cumpliendo a plazos, sino que emplearon muchas maneras de comunicar esta revelación que Dios les daba. De muchas maneras les fue dada esta revelación y de muchas maneras ellos lo comunicaron a la gente, al pueblo. Cómo Dios hablaba con Moisés y Moisés, cómo daba ese mensaje, cómo dio el mensaje al pueblo, en forma de ley. El mensaje de Dios lo transmitió y les dijo, esta es la ley de Dios. En forma de historia, en forma de poesía, tú puedes ver los proverbios, puedes ver los salmos, puedes ver Eclesiastés, profecía, puedes ver a Daniel, puedes ver a Ezequiel, cómo Dios usó sus vidas. O a veces de otra manera más directa, de una manera oral, otras por visiones, por sueños, por símbolos, por semejanzas. O sea, de muchas maneras Dios trató con el hombre. Pero todas estas maneras fueron muchas y diversas en su presentación. Fueron variadas. Las profecías parciales y diferentes del Antiguo Testamento, hermano, han quedado atrás y han quedado eclipsadas. ¿Y sabes por qué? Por la revelación de Dios en la persona de su Hijo. Esas revelaciones que los profetas dieron al pueblo ahora quedan eclipsadas a través de la vida de su Hijo Jesucristo, a través de nuestro Salvador y Dios Jesucristo. Los profetas fueron solo canales de bendición, canales por medio de los cuales fue comunicada la palabra divina, el pensamiento divino. Cristo es la misma revelación definitiva de Dios al hombre, hermano. Cristo es la misma revelación de Dios a los hombres. Es la revelación definitiva, es el plan divino de Dios plasmado en la vida de Jesucristo, en el mensaje de Jesús. ¿Qué dice Juan 1:8, hermanos? A ver si alguien lo encuentra, puede darle lectura a Juan 1:8. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. ¿De quién está hablando? De Juan el Bautista. Y dice, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Él estaba anunciando que iba a venir uno más grande que él. Iba a venir Jesús. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás, dice. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Quién nos ha dado a conocer el plan de salvación, los planes de Dios para tu vida? Jesús. Y completamente. Cristo habla no solo de parte de Dios, sino como Dios, porque Él es Dios. Es una persona de Dios. Juan 14:9. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Fíjense, tanto tiempo había caminado Felipe con él, andaban con él, comían con él, y pregunta al Señor Jesús, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros
¿Y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? En estas palabras, ¿qué dice el Señor Jesús? Que Él es Dios. En los versículos que tomábamos como base, dice la palabra de Dios que todo lo creado espiritual o físico fue hecho por Él. En el versículo 3 dice, Él siendo el resplandor de su gloria. Fíjate, Él siendo el resplandor de la gloria de Dios. Todas las glorias morales y espirituales de Dios se ven en el Hijo. Siendo Dios, revela al hombre por sus palabras y manera de ser, precisamente cómo es Dios. Fíjense qué importante. Todas las glorias morales y espirituales de Dios se ven en el Hijo. Siendo Dios, revela al hombre por sus palabras y manera de ser, precisamente cómo es Dios. Podemos ver a través de el testimonio de la vida del Señor Jesús cómo es el carácter de Dios, porque Él mismo se está revelando. Fíjense, para los que tienen conocimientos, para los que han estudiado una carrera, conocen de ciencia, fíjense que los científicos trabajan para descubrir qué es lo que mantiene la cohesión de los átomos, qué es lo que los mantiene para que trabajen de una manera perfecta. Nosotros vemos aquí en esta palabra que Cristo es el sustentador a través de la palabra. En otras palabras, Cristo con solo decir se formó el universo. Con solo hablar, Él formó el universo y puso a cada cosa en su lugar. Para crear el universo solo tuvo que hablar. Para mantener y conducir el universo tiene que hablar, porque no está involucrado en ningún problema moral. O sea, tiene que decir, establecer sus normas, porque no hay ningún problema moral. Pero para poder, hermanos, fíjense lo importante, para poder quitar nuestro pecado de una vez por todas, ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que morir en la cruz del Calvario. O sea, para sustentar las cosas, para conducir las cosas materiales, Él lo pudo hacer a través de la palabra. Pero para quitar el pecado del mundo, para quitar su pecado y mi pecado, tuvo que morir en la cruz. Tuvo que ofrecer su vida, tuvo que derramar su sangre. Entonces, después de introducir esta palabra, ahora sí vamos a entrar al estudio, hermanos. Ahora sí vamos a entrar y ver a grandes rasgos cómo Dios habló a través de los profetas, cómo Dios usaba la vida de los profetas. A veces de una manera muy real, porque la Escritura lo dice, a veces fue por medio de ángeles. A Abraham le habló a través de ángeles. Les voy a pedir que las citas las veamos en casa, las busquen ustedes, son varias, pero a Abraham le habló a través de los ángeles. Allá en Génesis 18, 1-33. Abraham recibe la promesa de un hijo y también le es revelada el juicio que va a tener para la ciudad de Gomorra. ¿Quiénes se lo dijeron? Ángeles que llegaron a morar en esos momentos a su casa. Ángeles que convivieron con Abraham. Ahí está plasmado en la Escritura. En algunas otras habló directamente como a Moisés. ¿Te acuerdas? Allá en el capítulo 3 del Éxodo, ve que la zarza está prendida y Dios le habla directamente a Moisés. Dios trata directamente con él y le da el mensaje que tenía que llevarle al pueblo. Cuando él bajara, al rey David, cuando se ponía a meditar y se ponía a mirar la creación, allá en el Salmo 8, y veía todo el firmamento, las estrellas, el cielo, y decía, esto es obra de tus manos, esto es obra tuya. Una manera muy grande de ver a Dios a través de la creación. A Daniel, a él le hablaba a través de visiones, le transmitía lo que iba a suceder a futuro, le daba el mensaje de los tiempos del fin a través de visiones. Pero siempre, cada uno de estos profetas fue inspirados a través del Espíritu Santo, como Dios les hablaba. Y podemos cuestionar y puede decir, es que en el Antiguo Testamento no estaba el Espíritu Santo. Pues Dios siempre ha existido antes y después del Nuevo Testamento. Que el Espíritu Santo bajó cuando Jesucristo fue glorificado aquí, pero el Espíritu Santo ahí está desde el principio. Mira, vamos a 2 de Pedro 1:21, cómo Dios usa el Espíritu Santo para revelar las cosas, para hablar al hombre. 2 de Pedro 1:21,
Segunda de Pedro 1:21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Siempre inspirados por el Espíritu Santo. Bueno, entonces podemos ver que a través de este hablar reveló muchas cosas que ya fueron cumplidas, algunas, y otras que se están cumpliendo, y otras que se van a cumplir posteriormente. Profecías acerca del nacimiento de Cristo, pues ya fue cumplida. Ya Jesús nació, ya Jesús vino, de la muerte y resurrección del Señor también fue profetizada, ya se cumplió. El reino de Cristo está por cumplirse y te puede tocar a ti, nos puede tocar a cada uno de los que estamos aquí. Ahora bien, todas estas profecías que ya se cumplieron y las que se van a cumplir, debemos estar apercibidos qué tiempos estamos viviendo, cómo se están cumpliendo las profecías del Señor Jesús, cómo Dios está hablando en estos postreros tiempos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, de todo lo que se está cumpliendo y lo que se va a cumplir. Nos está hablando de que el reino de Dios, la venida del Señor Jesús ya está a las puertas, y nos estaba dando ciertas señales de cómo íbamos a estar, de cómo iba a estar el pueblo de Dios, de cómo iba a estar su iglesia en los últimos días, de cómo estás en estos últimos tiempos, de cómo estamos. En Apocalipsis dice que o debes de ser frío o caliente, pero tibio de ninguna manera. Ahora, esto se está cumpliendo en el mundo espiritual, en el mundo cristiano, en el creyente se está cumpliendo. ¿Cómo están las iglesias? Dios ha hablado en estos últimos tiempos, como hoy te está hablando a ti y como hoy nos está hablando a nosotros, por la palabra. El versículo 2 dice que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, partiendo de esto, estos postreros días, ¿cómo te ha estado hablando Dios a ti? ¿Cómo ha estado tratando con tu vida, hermano? ¿Estás apercibido de cómo están los tiempos a tu alrededor? No sé de qué manera esté tratando Dios a través de lo espiritual, a través de lo material, a través de la enfermedad, a través de tu familia. Dios te está hablando. Dios está tratando contigo, a través de tus hijos o a través de tu esposo. ¿Cómo está tratando Dios? Y pudiéramos decir, no, pues eso está todo bien, está muy bien, todo eso que acabas de mencionar, mi familia, en lo material ahí lo vamos pasando, físicamente estamos bien, y pudiéramos decir bien. Entonces, pues Dios no está hablando de esa manera entonces conmigo, porque yo siento que todo está bien. Pudiéramos argumentar esto. Ahora, voltea a tu alrededor. Los acontecimientos que pasan diariamente, ¿te está hablando Dios a ti? Ves la situación que viven otros estados, otros países, y te vas a la Escritura y dices, ¿está hablando Dios a través de esto que está sucediendo? No sé si esta semana vieron las noticias del niño que sacan de Siria, parece. ¿Cómo está sufriendo esa gente? Él nos está hablando ahora a nosotros. ¿Has escuchado la forma de hablar de Dios? ¿O crees que son casualidades lo que sucede a tu alrededor? ¿Crees que todo lo que está pasando, pues es que tenía que pasar? ¿Crees que Dios no te está hablando a ti? Dios está en silencio. Mira, Dios en ninguna época está en silencio, en ningún momento. Cuando pensamos que está callado, es que no estamos realmente atentos a lo que Dios quiere transmitirnos, a lo que Dios quiere decirnos. Está hablando a medio de lo que está pasando. En serio, vemos a nuestro alrededor, voltea y podrás escuchar la voz de Dios a través de esos pequeños, a través de las familias, a través de aquellos que salen huyendo de sus países, hermano. O tú que estás concentrado en sacar adelante una carrera, o que la has sacado con la ayuda de Dios, aunque lo dudes, Dios te ha ayudado a sacar esa carrera. ¿Cómo está el conocimiento en cuanto a la ciencia en nuestros días? Avanzadísima. Cada día te sorprende más. El celular que ahorita está de moda, dentro de 3-4 meses ya no sirve. O sea, sí sirve, pero ya salió el nuevo. La computadora igual. Ahora, esto, ¿Dios ya lo había establecido? ¿Ya lo había dicho? Sí, hermanos.
Daniel 12:4. Aquí hay dos características en este versículo que se están cumpliendo fielmente en estos días. Dice el versículo 4, Daniel 12:4, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y si te metes a profundidad en esta profecía, se está cumpliendo en estos tiempos, hermano. Qué fácil es que te transportes de un lado para otro. Qué fácil que hoy estés aquí y mañana estés en Estados Unidos o en Europa. Y es muy fácil. Ahora, ¿cómo se transporta la gente hoy en la actualidad? Rapidísimo. Y tú ves los carros cómo andan para allá, pero moviéndose de una manera frenética, corriendo. La ciencia, pues dice, está en su pleno auge, en su pleno despegue, hermanos. Entonces, ¿esto está pasando en nuestros días? Oye, ¿es real esto que te estoy compartiendo? Sí podemos mirar cómo Dios está hablando a la iglesia, cómo está hablando a tu vida, ¿o crees que no? Otra de las claras señales, Mateo 24, de los tiempos que nos están tocando vivir. Y créanme una cosa, hermanos, esto no es para infundir temor o para meterte el temor, no, hermano, es para que estemos atentos a lo que Dios está tratando de hablarnos a través de las circunstancias, a través de las situaciones que están sucediendo a nuestro alrededor. Mateo 24:7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Una de las claras señales de los últimos tiempos, hermanos, son las nuevas enfermedades que están saliendo. Hoy en la actualidad, tú ves cuántas nuevas enfermedades están surgiendo, están saliendo, y que antes no se conocían. Nuevas enfermedades que van a producir pestes en esta tierra, hermanos, y que las están produciendo. Ahora, esto que nos deja el Señor Jesús, porque son palabras del Señor Jesús, ¿será Dios hablando en nuestra vida? Señales en la naturaleza, nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Han visto las últimas inundaciones en los países? Aún aquí en México, yo me he quedado sorprendido de ciudades que dices, son ciudades planas, no hay montañas a su alrededor, como aquí Pachuca, ¿no? Que pudiera bajar el agua de los cerros, y ves cómo se inundan, se convierten de pronto en ríos. ¿Ves cómo los carros se van en el agua? ¿Cómo la gente se queda atrapada ahí? ¿Esto será casualidad? ¿O será de parte de Dios hablando a su iglesia? ¿Será que nos está mostrando las cosas que están sucediendo para que tú y yo nos volvamos a Dios de todo corazón? Para que estemos firmes. ¿Cómo estamos delante de Dios? Otra de las características que dice la Escritura que va a suceder en los últimos días, en este mismo libro de Mateo 24, en el versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, ¿cómo está la maldad a tu alrededor? ¿Cómo está la maldad ahí en tu calle, en tu colonia? Aún no podemos hacernos de la vista gorda. ¿Cómo está la maldad en medio de nuestras familias, hermanos? Nuestros hermanos, nuestros sobrinos, aquellos que no quieren nada de Dios y que muchas veces tú los ves y ves su característica y dices, pues yo no era así. Yo no me comportaba de esa manera, pero la Escritura dice, por haberse multiplicado la maldad, ¿qué va a pasar? El amor de muchos se enfriará. Y aquí nos toca directamente a ti y a mí. ¿Cómo estás delante de Dios? ¿Cómo te encuentras hoy? ¿Esto está pasando aquí? ¿Está pasando en medio de ti? ¿Está pasando en nosotros? ¿Cómo está tu amor? Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Se está cumpliendo, hermanos. La decadencia moral a tu alrededor. ¿Cómo está, hermanos? ¿Ves jovencitos de secundaria, hermanos? Varones o mujeres tomados de la mano, abrazándose, besándose. La moral, ¿cómo está a tu alrededor? ¿Cómo está en tu escuela? Pero no puedes juzgar, porque la sociedad te dice que es lo normal, que esto es natural. Mas, sin embargo, Dios no los hizo así. Dios dice en su palabra que Él hizo al hombre y a la mujer, los hizo diferentes. En Eclesiastés 7:29, ¿no? Los hizo al hombre perfecto. Pero ¿qué pasó? Ellos
buscaron sus propias perversiones. Porque no estamos hablando de un Dios injusto que no pueda dominar su forma de ser, que no puedan dominar su cuerpo. No, hermano. Esto está en nuestros días. ¿Y cómo estamos? ¿Cómo está tu amor? Por el lado de la tecnología, se está preparando todo ¿para qué? Para que el anticristo venga. ¿Quieres ver algo nada más a grandes rasgos? No nos estamos metiendo tanto en la profecía, vamos a dar algunas prédicas de profecía próximamente, Apocalipsis 13, y esto ya está sucediendo, no lejos, aquí en Estados Unidos. Apocalipsis 13, ya aproximadamente hace 2-3 años, un hermano predicó algo de esto aquí, en este lugar. Apocalipsis 13, 16 y 18, dice la palabra de Dios del versículo 16 al 18. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues el número de hombre, y su número es 666. ¿Qué se les va a poner? Una marca, un número. A los bebés en Estados Unidos, ¿sabes qué les están poniendo? Un chip en su mano. Y todo esto es en nuestros días, hermano. Todo esto se está cumpliendo en nuestros tiempos. El plan profético de Dios se está cumpliendo y nos está tocando vivir varias profecías de las que Él dejó establecidas. Nos está tocando vivir varias cosas que anunciaron los profetas hace cientos y miles de años. Qué gran tiempo de la historia nos está tocando vivir. Pero, ¿cómo lo estamos viviendo? ¿Cómo estamos viviendo esto? ¿Guiándonos por la voz de Cristo, mirando a Jesús, o por quién nos estamos guiando? Dios nos ha hablado a nosotros por medio de su Hijo. Vamos a Hebreos, a retomar nuestra cita principal. ¿Cómo nos ha estado hablando? Por medio de su Hijo. En estos postreros días, en estos últimos días, Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, todo esto que hemos mirado, Jesús ya no nos había dicho, ya lo dejó escrito, pero estamos bien conscientes de ello. Estamos viviendo estos últimos tiempos de la mano de Jesús, de la mano de las enseñanzas de Dios. Porque cualquier cosa que tú necesites saber de este tiempo o del tiempo futuro, la palabra te lo va a explicar, la palabra te lo va a decir. El Señor Jesús ya lo dejó escrito. Nada más quiere que nosotros estemos atentos, que nosotros tengamos la necesidad de saber por qué están pasando las cosas a nuestro alrededor. Todo lo que tú y yo necesitamos saber está en Cristo Jesús. ¿Quieres saber acerca de los últimos tiempos? Estudia la vida de Cristo Jesús. ¿Quieres saber cómo poder enfrentar estos tiempos a través de la gracia de Dios? Estudia Cristo Jesús. ¿Quieres mirar que tu amor no se apague, que tu amor no decaiga? Veamos a Jesús. Mira, vamos a 1 de Juan 4, 8 y 9. Texto muy conocido, ya te lo sabes de memoria, pero ¿qué tanto realmente conocemos a Dios? El texto dice: el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Si tú a veces tu amor está muy prendido, a veces está muy arriba, pero otros está muy abajo, necesitas conocer más a Jesús, acercarte más a Jesús. ¿Por qué? Mira, el amor de Dios, ¿cómo lo mostró? En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito, era el único que tenía, el único Hijo que tenía, al mundo para que vivamos por Él. No por nuestras ideas, nuestro conocimiento, lo que yo creo. No, que vivamos por las enseñanzas de Jesús, dirigidos por Él. El que no ama no ha conocido a Dios. No, pero yo sí quiero. Pero nada más al que tú quieres. ¿O amas en verdad a tú? Bueno, es que hay algunos que no se dejan amar. Pues el amor de Dios se mostró en que Dios dio a su Hijo. No dio una cosa creada, dio un ser vivo para que muriera por ti, por mí. No importando
¿Cómo eras? ¿Cómo eres? ¿Qué tú practicabas? El pecado que tú vinieras arrastrando, Jesús lo llevó a la cruz del Calvario. Ese es el gran amor. Y que ese no cambia, ni ha cambiado, ni cambiará, hermano. En que siendo aún pecadores, Dios dio a su Hijo. Él entregó su vida. Queremos saber de la sabiduría de Dios, pidámosle a Dios. No aquí mismo nos está diciendo, Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. O sea, ¿quieres conocer a Dios? Conoce a Jesús. Son una misma persona. Tienen la misma sustancia, el mismo amor. Y Él tiene todo el poder para suplir, para ayudarte, para sanarte, para meter en cintura a nuestros hijos, para traerlos. Quien sustenta todas las cosas. Es que quién sabe si me puede ayudar a lo mejor en una tarea tan difícil que me dejaron. ¿Acaso no dice Dios, busca primero el reino de los cielos y su justicia y demás yo te lo añado? ¿Acaso Dios no dice, tienes falta de sabiduría? Pídesela a Dios. ¿O no dice aquí que Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, hermano? Ahí está, hermanos. Queremos saber más de Dios, veamos a Jesucristo. Vamos a primera de Juan 5:14, dice la palabra. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Tú crees que no será voluntad de Dios que tu familia, que mi familia se acerque a Él, que venga a buscarle, que venga a adorarle? Que si pedimos alguna cosa, ahí involucra todo lo que tú quieras. Ahí está. Esta es la confianza que tenemos en Él. Los que hemos creído en Él, tenemos esta confianza. Que Él, de acuerdo a su palabra, Él cumple sus promesas. Mira, ¿quieres saber del futuro? Vamos a 2 de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Quieres saber del futuro? Ahí tienes a la palabra. Vayamos a la palabra. ¿Qué nos dice el Señor Jesús? Entonces, mirando todo esto, hermanos, podemos concluir una cosa. Dios sigue hablando a su iglesia, a su pueblo. Sigue hablando a toda la gente, de una y de muchas maneras. Ya lo vimos a través de los profetas, pero lo más importante y el privilegio que hemos tenido tú y yo, que en estos postreros días nos sigue hablando por Él, nos sigue hablando por su Hijo, y Él es el que nos puede llevar hasta el final, es el que nos puede dar esa promesa que dejó plasmada ahí en Juan 14, del 1 al 6, dice que Él fue a preparar. Ahora bien, mira, Cristo mismo es el Hijo de Dios, es el mensaje de Dios, y esto solo lo podemos ver y oír a través de la palabra. Él es el mensaje de Dios. Cristo es la voz personal. Cristo es el don eterno, el regalo de Dios para ti y para mí. Dios habla a través del sacrificio, según nos está diciendo el versículo 3 de Hebreos 1:3. Dice que habiendo efectuado la purificación, la limpieza, en otras palabras, de tu vida, de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Ahora, todo esto, hermanos, es en vano si la actitud que tú y yo tengamos no es la correcta para responder al llamado de Dios. Queremos que este tiempo que nos está tocando vivir sea de bendición para nuestras vidas, para que Dios concluya su obra en nosotros. Tenemos que actuar de esta manera. 2 de Pedro 3. Le vamos a dar lectura del versículo 8 al versículo 13. Porque pudieras estar pensando, es que esos tiempos todavía se van a tardar muchísimo.
Todavía vamos a durar muchos años en esta tierra. Todavía falta mucho tiempo para que se cumpla cabalmente todas estas profecías. ¿No? Mira lo que dice la palabra de Dios. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Hasta el 14, hermanos. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Palabra de Dios, hermanos. Es palabra de Dios. No ignoremos, hermanos. El Señor no retarda su promesa, hermanos. Algunos piensan que todo esto es para infundir temor. No, hermanos. Dios dice que es paciente, paciente para con la gente, paciente para con tu familia, con mi familia, con mis hijos. ¿Para qué? Para que ninguno perezca, dice la palabra de Dios, sino que todos procedan al arrepentimiento. No es como en algunos lugares lo hemos aprendido. Dios ama al pecador, pero aborrece su pecado. No, hermanos. No. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. O en algunos otros lugares que dicen, es que el reino de Dios va a ser aquí en la tierra. La Escritura es bien clara. Dice que el día del Señor vendrá, ¿sí? Y todo esto va a pasar. Todo esto va a arder, hermano. Todo, y las obras que en ellas hay, dice que serán quemadas. Ahora, la gran pregunta es, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo tú y yo que conocemos de Dios no debemos de vivir y andar en santa y piadosa manera de vivir? Por eso el apóstol decía, procurar con diligencia. O sea, ponle atención a lo que Dios está hablando. ¿Para qué? Para que seamos hallados por Él, sin mancha, irreprensibles y en paz. Es palabra de Dios, hermanos, esperando que Dios sea el que de una o de otra manera haya hablado en nuestras vidas, hermanos. Y vamos a meditar unos momentos en esto, hermanos, y que sea Dios concluyendo lo que un servidor no pudo hacer. Gracias, Señor, porque tú siempre estás hablando en nuestra vida, Señor, porque quieres que vivamos en santa y piadosa manera nuestra vida, Señor. Quieres que nuestra vida cada día se parezca a ti, Señor, y eso solamente puede hacerse con tu ayuda, puede hacerse con tu gracia, amado Dios. Padre, permítenos poner diligencia, Señor, a esto, Señor, que está aconteciendo a nuestro alrededor, de la manera en que estás hablando con nosotros. Padre, gracias te doy, Señor, por las circunstancias que suceden alrededor, Señor, porque a través de ellas tú me hablas, tú tratas conmigo, Señor. Padre, permítenos ponernos en tus manos, Señor. Y como dice tu palabra, Señor, que ninguno de los que están aquí perezca, Señor, sino que procedan al arrepentimiento los que han de hacerlo, Señor, y los que ya se han arrepentido, Señor, que entreguen completamente su vida al Señor. Ven, Santo Espíritu, Señor, y convence, Señor, al que tengas que convencer. Trata con el que tengas que tratar de la manera en que tú quieres hacerlo, Dios. Padre, únicamente te pedimos, Señor, tu gracia, tu amor, Señor, que te conozcamos a cada día más. Padre, que podamos parecernos a ti, Señor, porque tu palabra dice que tenemos que andar detrás de tus pisadas, Señor. Así como tú anduviste, Dios, tenemos que andar en esta tierra, Señor. Y tu palabra también dice que tenemos que caminar
con temor y reverencia, amado Dios. Guíanos, Señor, por favor, Señor. Padre, que todo esto que hemos leído, Señor, a través de tu palabra, y que podemos verlo con nuestros propios ojos, cómo está sucediendo a nuestro alrededor, nos lleve a amarte más a ti, Señor. Nos lleve a buscarte más a ti, amado Dios. Padre, a no depender de nosotros mismos, Dios, sino depender de tu palabra, Señor. Depender de lo que tú ya has trazado, Señor. El camino perfecto, amado Dios. Y el camino que nos lleve a la vida eterna. Padre, toma la vida de los hermanos, de las hermanas, de cada joven, de cada señorita que hoy está en este lugar, Señor. Tú sabes por qué lo has traído, amado Dios. No es casualidad, no es coincidencia, Señor, porque si no escuchan a tu voz, amado Dios, un día, Señor, cuando estén delante de ti, Señor, tú se los vas a recordar. Tú les vas a recordar la palabra que conocieron, las verdades que escucharon, amado Dios. Padre, lo que no pudimos explicar por nosotros, Señor, que sea tu Santo Espíritu, amado Dios, ampliándoles tu palabra, ampliándoles tu verdad, amado Dios. Concluye tu la obra, Señor.
estemos, Señor, clamándote, buscándote, Señor. Padre, porque estos tiempos son difíciles, Dios, pero tu palabra dice que van a venir aún más luchas, más pruebas, más tribulaciones, Señor. Te suplicamos, Señor, que guardes a cada uno de los hermanos, Señor, que guardes nuestras vidas, Señor. Padre, que el depósito que hemos hecho en ti, Señor, tú lo guardes hasta el final, amado Dios. Padre, guíanos, condúcenos, Señor. Padre, porque hemos creído en un Dios que todo lo puede y hoy nos has hablado a través de tu palabra. Que tú, Señor, tú lo sustentas todo, amado Dios. Tú nos das todo lo que necesitemos, Señor. Padre, porque en ti estamos completos, Señor. Ayúdanos a permanecer ahí, Señor. Y aquel que aún no ha confiado en ti, Señor, aunque está indeciso, Señor, ten mucha misericordia de su vida, Dios. Ten mucha misericordia y atráelo, Señor. Concluye la obra en su vida, Señor. Que si sea Dios, que cuando más la tribulación llegue a nuestra vida, Señor, la necesidad nos alcance, Señor, clamemos a ti, amado Dios. Porque así nos lo dice tu palabra: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré grandes y maravillosas cosas ocultas que tú no conoces. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque eres bueno con nosotros, Señor. Y no dudamos, Señor, en ti, amado Dios, sino que te rogamos que tú tomes nuestra mente, nuestro corazón, Señor, y podamos permanecer firmes hasta el día en que tú vengas o nos llames a puertas, Dios. Padre, gracias. Y te ruego por cada hermano, por cada hermana que se encuentre aquí, que esta semana, Señor, puedan ver tu protección, tu mano poderosa, Señor, en sus vidas. Padre, muchos van a empezar un nuevo ciclo escolar, Señor. Algunos a lo mejor van a cambiar de trabajo, algunos van a empezar en otros lugares, en otras escuelas, Señor. Padre, pero queremos hacerlo a tu lado, Señor. Queremos que tú guíes, que tú los conduzcas y los metas al hueco de tu mano, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús.